Hola, en este video vamos a comenzar a estudiar un tema referente a la programación de scripts en lenguaje Shell Bash a través del sistema operativo Linux 107. El tema en cuestión son las estructuras condicionales a través del uso del comando test. ¿Y qué es lo que vamos a ver en particular en este primer video de teoría? Vamos a ver una pequeña introducción, vamos a estudiar el concepto de listas de línea de comandos, vamos a estudiar las expresiones y los parámetros que nos permite utilizar el comando test. Y finalmente vamos a ver también algunos casos de uso, para qué o en qué circunstancias o para qué propósitos podríamos hacer uso de este comando. En principio es necesario establecer que con frecuencia en nuestros programas, en nuestros scripts que hacemos a través de Bash, es importante y es necesario evaluar si alguna instrucción del código se debería ejecutar o no se debería ejecutar. Dicho de otra manera, esto lo hacemos a través de las estructuras de control de flujo. Las estructuras de control de flujo nos permiten, además de evaluar instrucciones, pues también nos permiten cambiar el flujo de ejecución del código de un determinado script en función de si se cumple o no se cumple una determinada expresión o una determinada instrucción que queramos evaluar. De alguna manera es como que estamos tratando de agregarle un poco más de funcionalidad, un poco más de inteligencia, si se puede decir así, a nuestros scripts. En esta ocasión, como les decía, para este tema vamos a estudiar el uso del comando test, que precisamente nos permite evaluar una expresión. Aquí vemos cuál es la estructura. El comando test, que es un comando, dicho sea de paso, de tipo built-in, es decir, está integrado en la shell bash, forma parte interna de la shell. Lo que nos va a permitir evaluar son expresiones que contengan números enteros, cadenas de caracteres. Nos va a permitir evaluar los tipos de archivo, es decir, si es un archivo de tipo carácter, si es un archivo de tipo de bloque, si es un archivo regular, si tiene determinados permisos, los tipos de archivos y sus propiedades de manera general. Y sumado a ello, pues también nos permite agregar determinados operadores de comparación de tipo y de tipo o, AND y OR, para, para ejecutar o para evaluar, perdón, varias expresiones a la vez. También nos permite operadores de comparación del tipo mayor que, menor que, igual que. Los vamos a ver en una lámina más adelante. Y esta parte de aquí de los operadores, pues son parámetros o elementos que son opcionales. Es decir, podemos evaluar una expresión aunque no tenga operadores. Por otro lado, el concepto de Command Line List, esta es otra forma, otra manera de hacer referencia a las estructuras condicionales que utilizan el comando test. Es otro nombre con el cual las podemos llamar. Y esto de las listas de línea de comandos o Command Line List se refiere en particular al uso de los operadores de comparación, AND y OR, que nos van a permitir evaluar en el caso del AND, siempre que nuestra instrucción a evaluar tenga un AND, significa que se va a ejecutar el AND, el operador, solamente si la primera instrucción es verdadera. Si no, no se va a ejecutar. Y en el caso del operador OR, lo que nos dice es que se va a ejecutar el operador OR solamente si la primera instrucción es falsa, es decir, si no se cumple. Algunas expresiones y parámetros que se utilizan con el comando test, las cuales vamos a ver la mayoría en el ejercicio práctico. La forma básica de utilizarse es comando test y la expresión. En este caso, evalúa si la expresión es verdadera, es decir, si nos devuelve un true. Si nosotros le añadimos a la expresión o le anteponemos el signo de admiración hacia abajo, estamos evaluando si la expresión es falsa. Los operadores de comparación
AND y OR mencionados en la lámina anterior, la forma de utilizarlos es expresión 1 menos A, siempre van precedidos del signo menos o del guión porque son parámetros, y expresión 2, y en este caso lo que hacemos es, vamos a evaluar si las dos expresiones son verdaderas. El siguiente caso, expresión 1 menos O, expresión 2, en este caso se evalúa que las dos expresiones, una de las dos, por lo menos, es verdadera. Algunos otros parámetros que se pueden añadir, como les mencionaba en las láminas anteriores, son por ejemplo el EQ, que significa igual que, y se aplica para evaluar expresiones con números enteros, el LT, que significa lower than o menor que, GT, greater than, mayor que, el GE, que significa mayor o igual que, greater than, equal. Otro operador es el LE, que significa lower than equal, menor o igual que, y el operador NE, que significa not equal. En este caso hacemos referencia a la evaluación de números enteros, va a comparar si son iguales, si es mayor o igual que, menor o igual que, o si es diferente, que vendría a ser el non-equal. Para el caso de las cadenas de caracteres, los tipos de expresión que tenemos es, podemos evaluar si la cadena está vacía, es decir, con el parámetro o el operador "-n", evaluamos si la cadena está vacía. Lo que va a evaluar es la longitud de la cadena. Si nosotros creamos una cadena que esté vacía, que no tenga ni una sola letra, ni un solo carácter, pues entonces el "-n" nos va a devolver un true. La expresión "-z", perdón, la "-n" es para evaluar que no esté vacía, y el "-z" significa 0, o sea, que la cadena tenga una longitud de 0 bytes, es decir, que esté vacía. El operador igual lo que hace es que nos permite comparar si las dos cadenas de caracteres son iguales, si son idénticas. Y aquí hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo evaluar una cadena de caracteres en letras mayúsculas que en letras minúsculas, aunque sea la misma palabra o la misma cadena. ¿Por qué? Porque estos operadores y en general el comando test va a evaluar la igualdad con base en los números que tengan asociados cada carácter de acuerdo al código ASCII, y por lo tanto las letras minúsculas no tienen el mismo valor en código ASCII que las letras mayúsculas. Y este operador, que es signo de admiración y el igual, evalúa que la cadena 1 sea diferente de la cadena 2, es decir, que las dos cadenas no son iguales. Por último, también tenemos expresiones y parámetros para evaluar los tipos y las propiedades de los archivos. ¿Qué tipos y qué propiedades podemos evaluar? Podemos evaluar si el archivo es de tipo de bloque o de tipo carácter, o si es un archivo regular. Podemos evaluar si un directorio existe o no existe, aquí con el "-d". El "-c" nos permite evaluar solamente si el archivo existe, y acá si existe y además es un directorio, con el "-d". Aquí, si el archivo en cuestión existe, también podemos evaluar si tiene determinados permisos como el group ID, el sticky bit, el group ID, es decir, si el archivo en cuestión o el directorio en cuestión es propiedad del usuario actual que está ejecutando la shell. Podemos evaluar si el archivo es de tipo enlace simbólico o no. Podemos evaluar si tiene permisos de lectura, escritura o ejecución sobre el usuario actual, es decir, sobre el usuario que está ejecutando la shell en ese momento. También podemos evaluar si el archivo existe y es de tipo socket. Un socket es un tipo de archivo especial que nos permite establecer conexiones de red. Y también nos permite evaluar una expresión en donde lo que queremos saber es si el archivo existe y si ha sido abierto a través de una terminal, con el parámetro "-t". De manera general, las expresiones que nos permiten evaluar archivos, podemos con ellas evaluar tanto el tipo de archivo, sus propiedades y en algunos casos podemos incluso analizar cierto tipo de metadatos de los archivos.
Otras expresiones importantes. Nosotros, para poder recuperar el resultado de una expresión, utilizamos este parámetro, la variable de entorno dólar y el signo de interrogación nos devuelve el resultado de la expresión a través de un valor de tipo booleano. Si la expresión devuelve un 0, el resultado es verdadero o es true. Y si la expresión devuelve un 1, el resultado es false, es falso. Y también otra cosa, como ya les mencionaba, hay que tomar en consideración que al evaluar cadenas de caracteres, se toma como referencia el valor numérico del carácter con base en el código ASCII. Ya por último, algunos de los casos de uso, algunos de las situaciones en donde sería interesante utilizar o en donde se puede utilizar el comando test para hacer algún tipo de evaluación es, por ejemplo, para el cálculo de operaciones aritméticas sencillas a través de las operaciones con números enteros. También se podría utilizar para la validación de cadenas de texto como el resultado de una función hash, es decir, para comparar que las dos cadenas, la cadena hash original y la cadena que estamos calculando, sean iguales. También para validación de contraseñas, análisis de cadenas de texto mediante estructuras condicionales y expresiones regulares, esto ya es un poquito más avanzado, escapa al alcance de estos videos, pero vamos a crear más contenido en torno a este tema de expresiones regulares y estudio o análisis de cadenas de texto. También nos permite, como les decía, llevar a cabo el análisis de metadatos y propiedades de los archivos y directorios, permisos, fecha de modificación, fecha de creación, propietarios, etc. Y por último, también nos permite realizar algunas operaciones de comprobación de los valores de las variables de entorno. Y bien, con eso terminaríamos este primer video, que es de introducciones de teoría relacionado con el tema de estructuras condicionales a través del comando test. En un siguiente video vamos a realizar un ejercicio práctico para ejemplificar y ver cómo funciona este comando a través de sus distintos parámetros. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y yo con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Saludos, gracias y hasta la próxima.